Saludos a todos. En la noche de hoy vamos a hablar de 4 países de África, porque si me pongo a hablar de todos los países que están en conflictos sangrientos en ese continente, estaríamos horas hablando. Como les indiqué en las noticias anteriores, los países de Níger, de Mali y de Burkina Faso se salieron de la organización CEDEAO, también conocida como ECOWAS. Y entre esos 3 países vamos a comenzar con el país de Níger, que como ustedes saben está gobernado por una junta militar que efectuó un golpe de estado hace unos meses atrás y que mantiene al presidente electo como prisionero en el Palacio Presidencial. Las alertas para el país de Níger, para todo extranjero, pero particularmente para ciudadanos de los Estados Unidos, son las siguientes: que reconsidere inmediatamente su viaje a dicho país, que no haga turismo interno, que no se mezcle con la población, que solo vaya a lugares donde hay otros turistas, que se quede en su hotel y que escoja un hotel que tenga guardias de seguridad armados, que esté constantemente pendiente de la radio por si se transmite alguna noticia de extrema importancia donde tenga que aplicar su plan de emergencia para abandonar el país inmediatamente, y que no dependa de los Estados Unidos para cualquier asistencia de emergencia. Lo voy a repetir, que no dependa de los Estados Unidos para cualquier situación de emergencia. O sea, que usted está completamente solo en ese país. Las advertencias anteriores aplican también para los otros 3 países. En el país de Burkina Faso, al sur de Níger, las cosas están peores para cualquier turista o persona extranjera que se encuentre en ese país, particularmente si usted es de los Estados Unidos. La advertencia es simplemente que usted no viaje a ese país, porque hay repetidas manifestaciones y protestas en las embajadas de los Estados Unidos en Burkina Faso, donde eso significa que si en una emergencia usted tiene que acudir a la embajada, posiblemente nunca pueda llegar debido a estas manifestaciones. Por último tenemos el país de Mali, que tiene el mismo nivel de advertencia que Burkina Faso, o sea, que no visite ese país. O dicho de otra manera, que no se atreva a viajar a ese país debido a la alta criminalidad, a episodios de terrorismo y en el peor de los casos, a ser víctima de un rapto, donde será llevado a la fuerza por los grupos radicales que hay en ese país. Uno de los problemas de estos países en el interior de África es que para salir de ellos, en el caso de una emergencia, por tierra, para cruzar la frontera al país vecino, la zona fronteriza, es más peligrosa y es donde uno puede encontrar más estos grupos terroristas y radicales. En otras palabras, si usted está tratando de escapar en una emergencia, usted puede ir de Guatemala a Guatapeor. Hablemos un poco de cuáles son los grupos terroristas que están más activos en estos 3 países, donde solamente vamos a cubrir los más importantes. El primero es el JNIM, o Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim, que es un grupo afiliado a la organización que conocemos como Al-Qaeda, que opera en la región de Sahel. Por ende, está muy activo en Mali desde el año 2012. Este grupo busca establecer su propia versión de la ley islámica y se opone a toda influencia del occidente. Por ende, cualquier persona del occidente puede ser clasificada como un enemigo. Otro grupo es el Estado Islámico de Sahel, que también está más activo en Mali. Anteriormente se conocía este grupo con el nombre de el Estado Islámico del Gran Sahara, y es un grupo que está afiliado a la red internacional global de ISIS. Este grupo ha llevado a cabo macabros ataques
y ha desestabilizado la región. Sus actividades son una amenaza considerable para el país de Mali y por ende para cualquier persona que esté dentro de ese país. Otros grupos que también están bien activos son los siguientes. El Ansar al-Direh, que está vinculado al grupo JNIM. El Frente de Liberación Masina, cuyas actividades primordialmente contribuyen a la insurgencia del país, o sea, a levantamientos armados en contra del gobierno de Mali. También existe un grupo llamado Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocido también con el nombre o las iniciales de AQMI, que aunque está activo en los tres países de Burkina Faso, Mali y Níger, está más activo en el país de Mali. Y al igual que los otros, sus miembros están concentrados en la región de Sahel. Para la fecha de septiembre del año 2023, o sea, hace unos pocos meses atrás, estos tres países firmaron un pacto de seguridad donde se supone que se den apoyo militar mutuo en caso de una rebelión o en caso de una agresión externa. Podríamos decir que es una micro-OTAN. Es muy posible que esta alianza de defensa mutua sea responsable de haber detenido la operación militar que iba a ser llevada a cabo por la organización de CEDEAO para restaurar la democracia en el país de Níger, removiendo el control de la junta militar. Y naturalmente otro factor que pudo haber influenciado es el aumento del número de mercenarios del grupo de Wagner Group, que desplazó a los soldados de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos y de otras naciones que componían la representación de las Naciones Unidas para controlar y proteger estas naciones de las amenazas de los grupos yihadistas islámicos extremistas y terroristas. El acuerdo de defensa que se hizo entre estos tres países aparentemente no fue suficiente y por ende los mismos han recurrido a contratar para fortalecer su ejército usando soldados de fortuna o lo que se conoce como mercenarios o PMC, particularmente los del grupo de Wagner Group, donde al mismo tiempo estrecharon su relación política, su relación diplomática con Rusia, donde ustedes me habrán oído mencionar anteriormente de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, dio una gira por África y visitó estos países para cerrar los acuerdos de apoyo militar utilizando a los mercenarios de Wagner Group. Los que tienen buena memoria recordarán que esta visita de Sergei Lavrov fue unos días antes de la muerte de Yevgeny Prigozhin. Si uno se pone a especular, ya que en el presente los mercenarios de Wagner Group se reportan directamente al Kremlin, al gobierno de Rusia y a Putin, entonces podemos pensar que a Putin le convenía la muerte de Yevgeny Prigozhin para asegurar el control completo de los mercenarios que están en África y para asegurarse que su lealtad es hacia Rusia y que van a obedecer las disposiciones del Kremlin. Con los acuerdos hechos con Rusia, las unidades de las Naciones Unidas se han retirado de Mali junto con el ejército de Alemania, donde se supone que ningún soldado alemán permanezca en el país de Mali después de mayo del año 2024. Así que países como Mali van a depender por completo de los mercenarios de Wagner Group. No nos podemos olvidar que la organización del grupo de mercenarios de Wagner Group opera como una mafia armada. Así que no solo se enfoca en entrenar las fuerzas armadas de estos países y de brindar servicios de seguridad a estos funcionarios, sino también están compenetrados en la explotación de los recursos naturales de estos países, según la información que sale en la prensa.
y lo que han dicho periodistas independientes que están en esos países, donde aparentemente, al igual que las actuaciones sospechosas y cuestionables de las Fuerzas Armadas de esos países que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, se alega que los mercenarios de Wagner Group también participan de estas actividades barbáricas. Visto de otra manera, en estos países autoritarios gobernados por los militares, sus ciudadanos y visitantes no están seguros ni con su ejército ni con los mercenarios contratados por ese gobierno, debido a que la lealtad patriótica de los mercenarios de Wagner Group es hacia el Kremlin. Yo especulo que pueden cometer actos violentos en contra de ciudadanos que están visitando el país, que tienen una ciudadanía de los países que están ayudando a Ucrania en su guerra contra Rusia. O sea, que pueden tomar venganza contra un extranjero del occidente que esté visitando ese país. De lo que se puede destilar de muchos artículos es que los mercenarios de Wagner Group se concentran en llevar operaciones de seguridad en aquellas industrias del país que pagan por sus servicios. O sea, que si sus ingresos proceden de la industria petrolera, envían sus mercenarios a proteger dicha industria. Si sus ingresos proceden de la industria de la minería, sus mercenarios están presentes para proteger sus ingresos. Visto de otra manera, sus operativos de seguridad no se concentran en brindar protección para los ciudadanos del país. Así que solamente protegen la cúpula militar del país, las minas de metales preciosos y las operaciones petroleras. De hecho, se dice, en carácter de rumor, de que los mercenarios de Wagner Group controlan algunas minas en el continente africano, particularmente si son minas de oro o de diamantes. En estos tres países, aparentemente, el último caso de actos barbáricos ocurrió durante este fin de semana, donde en el país de Burkina Faso 17 cristianos fueron asesinados. Hablemos un poco del país de Sudán. En Sudán, naturalmente, para cualquier persona del exterior, se les recomienda no visitar este país, debido a que está en medio de una guerra civil. El pueblo está en un estado de violencia total. El crimen es rampante, unido a actos terroristas y secuestros. Recordemos que en esos países, cuando a usted lo secuestran, no es necesariamente para pedir un rescate o algún tipo de compensación. Algunos de estos secuestros son efectuados por personas sádicas que lo que desean es ver su sufrimiento mientras lo torturan y lo asesinan. Los videos que provienen de Sudán muestran unos actos que yo creo que ni existen en el infierno. O sea, que ni los demonios de Lucifer se atreven a hacer cosas tan horripilantes a un ser humano. Las dos fuerzas militares primarias en conflicto en el país de Sudán es el ejército regular del gobierno de Sudán y lo que se conoce como las milicias RFS, o lo que podemos llamar un grupo islámico extremista, donde las iniciales que acabo de mencionar significan Rapid Support Forces o Fuerzas de Apoyo Rápido. A lo anterior se le añade lo que se cataloga como milicias de árabes blancos, que son musulmanes y que están conduciendo actos genocidas contra musulmanes negros sudaneses. Hasta este momento se estima que han fallecido más de 14,000 personas en Sudán desde que comenzó esta guerra civil de forma oficial en abril del año pasado. Pero se alega que la suma de muertos es mucho más grande, porque los observadores de las Naciones Unidas solamente han logrado visitar
una pequeña porción del país. De hecho, un reporte de las Naciones Unidas que fue publicado por el medio noticioso de Reuters indica de que en solo 3 meses en el año 2023 fallecieron de 10.000 hasta 15.000 personas en una sola ciudad en el oeste de Darfur. La población de Sudán no está segura ni con la presencia del ejército regular de Sudán, ni con la presencia del RFS, porque se reportan incidentes de violaciones a los derechos humanos por ambos grupos. Más de 9 millones de sudaneses han sido desplazados, donde alegadamente de todos los seres humanos desplazados en el planeta, Sudán representa el 13%. Se estima que sobre 20 millones de sudaneses están en un estado de hambruna y que pueden morir de hambre. Se teme que en esta guerra pierdan la vida más de 300.000 personas, como ocurrió en una situación similar hace 20 años atrás. Uno de los grandes problemas para llevar ayuda humanitaria es que los grupos armados de ambos bandos, o debo decir, de todos los bandos que están operando en ese país, confiscan las ayudas para después vendérselas a los necesitados, donde el que no tenga cómo pagar simplemente no come. Hasta ahora, debido al conflicto en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza, la situación en Darfur, la situación en Sudán está en suspenso, al igual que la situación en Haití. Ya hemos llegado al final de esta corta charla, donde en algún momento hablaré de otros países con conflictos internos y externos en África. Pero si usted piensa viajar a estos países, cambie su pasaje inmediatamente. Y nos vemos en las noticias regulares.